Buenas noches, soy Adriana Marcela Guerrero Rojas y estoy en el curso de Introducción a la Farmacia, código 9015-8, y hoy les voy a hablar de lo que aprendimos en el curso. Básicamente hicimos un recuento por la historia de los medicamentos, eh, empezando pues desde la edad antigua, básicamente desde la prehistoria, en donde nos dábamos cuenta que pues desde el inicio de los tiempos pues el hombre siempre tuvo la necesidad de curar sus dolores o de curar las enfermedades pues que se les iba presentando. A medida que el hombre iba evolucionando, también las enfermedades evolucionaron. Entonces, como en los primeros tiempos de la prehistoria y demás, pues era muy de evolución natural, ¿no? Si te dolía algo, si no eras apto para el grupo, pues te dejaban a un lado, algunos pues morían solitos o la mayoría morían solitos, pues porque los hacían a un lado y ya. Eh, Estuve leyendo ya en algunas tribus, por ejemplo, ya de la prehistoria, les empezaron como a colocarse en hojitas que les calmaban un poco el dolor y demás cosas. En otras tribus pues los sacrificaban y en otras sencillamente los abandonaban, que pues tiene que ver con todo lo de la evolución y selección natural. Ya en la edad antigua, pues el tema creció eh, mucho más. Digamos que cada época tiene pues su avance y en esta época histórica, precisamente, el avance tiene que ver con la escritura y dos, con la forma en que ellos veían el hecho de curar. Entonces, por ejemplo, los egipcios, bueno, la mayoría de los egipcios y los griegos y los romanos creían en los dioses y cómo a partir de los dioses habían personas que les daban como un poder especial para poder curar, ¿listo? En algunos el curandero era el mismo líder espiritual, en otros era una persona diferente, pero siempre acudían como cada civilización tenía pues su Dios que curaba o que ayudaba a curar, ¿no? Y le daba como ese entendimiento a una persona específica que era la que se encargaba de mirar medicinas. En este inicio de tiempo, las medicinas, todas las medicinas venían de eh, algunas de los restos de animales, de plantas, de flores, de algunas cosas combinadas, de algunos árboles también, como la savia de los árboles. Y con esto hicieron pues lo que nosotros conocemos como los primeros medicamentos. En los egipcios la deidad o el dios era Anubis, que era el que curaba. Y digamos que el curandero hacía como ritos y mezclas de conjuros y sustancias y eso era lo que le ponía a la persona para curar. De hecho, los egipcios fueron los primeros que tuvieron como este ejercicio juicioso de dejar en papiros sus escritos y sus primeros, como los primeros medicamentos, ¿no? Luego de ellos vienen los griegos, que también tienen un dios de la curación. eh, y, por ejemplo, Apolo, Artemisa, que tenían poderes curativos. eh, Se hacían algunos sacrificios para sanarse, ¿no? Los griegos creían mucho en los sacrificios y como esto pues les ayudaba a, a sanar, a sanar el pueblo de alguna pandemia, que en ellos era más pequeñita, pero sí, por ejemplo, de alguna plaga también. Em, el médico como tal, que era el dios de los griegos, se llamaba Esculapio, y él tenía dos hijas que también hacían parte de este ejercicio de curar. Y Pharmakis, que es la diosa específicamente de los medicamentos, ¿sí? Los griegos también fueron uno de los primeros que encontraron como que había cuatro causas para que uno se enfermara, ¿no? La bilis negra, la sangre y la flema. Digamos que eran como los desequilibrios de la persona por las cuales se podía enfermar y de alguna forma lo que hicieron fue
tratar como estas cuatro enfermedades en sí. Esto lo hizo Hipócrates. Y la primera farmacia en Grecia se llamó una farmacópola, em, que era donde las personas iban y podían adquirir algunas pócimas, algunas conjuros para poderse curar. Luego vienen los romanos, con los romanos también eh, vienen otra evolución y es que eh, se crea como el antídoto el antídoto para el veneno de la serpiente. También se crea el primer libro donde tienen como los contenidos de medicina, cómo hacer algunos medicamentos, algunas cosas para sanar. Y esto lo hizo Discoridis. Y también hablan de Galeno, que es el que hace como, es como el que primero hace como un compendio de preparaciones y de la conservación de algunos medicamentos. Digamos que esto es como lo más importante porque de hecho el término galeno o médico viene desde aquí, desde los romanos, en la edad antigua. Luego con ellos y más o menos terminando la edad clásica y el renacimiento llegan los islámicos con los islámicos terminando la edad clásica, que también hicieron como una clasificación por sabor, por color de la medicina, en donde también coleccionaron, o bueno, como que hubo un señor que se llama Elon Beater, que lo que hizo fue hacer como un libro, se puede decir, como un compendio, en donde que le llamó la colección de los medicamentos y los elementos simples. Ellos también escribieron un libro de cómo preparar los medicamentos y cómo se llamaba cada uno. Y en Bagdad se hicieron como las primeras farmacias como nosotros pues, las conocemos hoy en día, ¿no? Obviamente no tan modernas, pero pues así como nosotros pues las conocemos. Luego viene la Edad Media, con la Edad Media pues los monasterios eran los que se encargaban como de regular todo lo que tenía que ver con la medicina. También estudiaron muchos, o sea, la mayoría de los médicos también eran monjes o sacerdotes, eh, porque en la Edad Media además habían tres profesiones, ¿no? Estudiar medicina, estudiar para clérigo o para abogado. Esas eran como las tres, se llamaba la tríada. Eh, entonces, pero pues como también todo era mediado por la iglesia en la Edad Media, pues la mayoría de las personas que estudiaron pues fueron sacerdotes o monjes. Eh, en 1240, Federico II de Alemania hizo la separación oficial entre la medicina y la farmacia. Antiguamente todo era como un revuelto, ¿no? La medicina y la farmacia estaban pues eternamente ligadas, igual están ligadas, solo que le da como la diferenciación a esto tiene que ver con la farmacia y esto específicamente con la medicina, ¿no? Como el tratamiento pues para el dolor. También regula la preparación de los medicamentos y el precio, pues que a veces eran, pues en esa época eran alto costo, por eso algunas personas no podían adquirirlo y recurrían a algunos chamanes que en últimas les llamaban brujas en la Edad Media. Luego viene el Renacimiento y con el Renacimiento, pues bueno, todo el reflorecimiento de la ciencia como tal y con la ciencia, pues todo el estudio de los medicamentos, eh, también pues la guerra hace que también se preparen como los boticarios, en su momento se llamaron boticarios, aparece la farmacopea, el recetario de Florentino, la formación de plantas químicas que con el descubrimiento de América pues también vienen muchas cosas botánicas, entonces nuevas plantas medicinales y por tanto nuevos remedios también. El Renacimiento es donde aparecen los enemas y los boticarios, tanto para los reyes como para los militares. Eh, en la modernidad, que es más o menos siglo XIX, aparecen las cápsulas como nosotros las conocemos, aparecen varios fármacos que son muy importantes para tratamientos hoy en día, para diferentes cosas como la morfina, la cafeína, la quinoa, la estricnina y la penicilina, que es muy importante en el tratamiento de diferentes afecciones. Mm, También en la modernidad se habla de la farmacia en términos de industrialización, pues porque ya empieza todo lo que tiene que ver con la industrialización. Entonces, todo lo que nosotros conocemos de la medicina y de la industria de la medicina,
y por tanto con ella las farmacias y la evolución de las mismas aparece aquí en la modernidad, ¿no? Porque ya aparecen las farmacias, ya están las cápsulas, entonces estos nuevos medicamentos aparecen en las grandes farmacéuticas y también pues se descubren nuevas enfermedades como la diabetes y pues por ende también su cura. Y esto pues es como el ejercicio del primer taller. En el segundo encontramos fue más como como el desarrollo de la farmacia como tal. Entonces vemos que por ejemplo, en la prehistoria, pues la enfermedad era asociada a malos espíritus, entonces la persona que estaba enferma tenía un espíritu maligno que había que sacarle y el chamán se encargaba de su curación y como de la, como de quitarle ese mal espíritu, si se podía, la mayoría, pues algunos por los mismos ejercicios que hacían, pues morían, ¿no? En, que también es como enfocado al tema de los médicos, ¿no? En su principio era muy espiritual, estaba muy ligado a la espiritualidad y a la religiosidad. En este momento pues ya está totalmente separado, pero en su momento pues estuvo muy ligado. Eh, También aparecen los chamanes, los brujos, que eran los que prevenían y curaban las enfermedades con sus plantas, partes de algunos animales, algunos vegetales, algunos minerales, con lo que ellos hacían, pues como sus preparaciones se llevaban a curar a los enfermos. En los egipcios, pues, en Egipto, como ya había dicho ahorita, fueron donde empezaron a escribir como los papiros y empezaban a mirar que fue como el primer recetario, ¿no? Cómo se debía administrar, qué contenía, eh, como contraindicaciones, pequeñas contraindicaciones, y fueron como los egipcios fueron los primeros que hicieron el primer código de moral pues médica. Los indios o en India también hubo mucha medicina ancestral. eh, y ellos, de hecho, en India es que se introduce el término de la terapia, ¿sí? Y la terapia tenía que ver con todo el ejercicio de curar a las personas a base de plantas, pero también como de formas de administrarlo y como todo este tema espiritual que tiene que ver con la sanación interior y pues exterior. Em, Luego, en el siglo más o menos entre el siglo quinto y sexto, quinto y cuarto, perdón, antes de Cristo, aparece Hipócrates de Cos, que es el que separa la medicina de las otras disciplinas. Hace los tratados o ayuda o hace los tratados hipocráticos, donde dispone los temas de anatomía, ginecología, la existencia del hombre y algunas patologías. Esto pues desde lo que podían ver, esto es más o menos edad clásica, principios de edad clásica, y pues empieza todo el florecimiento pues de las ciencias a través del diálogo y la filosofía. Entonces, ella hace que pues haya una evolución constante en torno a ese estudio. Pero digamos que los primeros estudios los hace Hipócritas de Cos. Luego aparece Discorides de Anaxarbo, que habló sobre las plantas como medicinas y expresó que la enfermedad y la salud del hombre son un organismo complejo, que no solamente pues están ahí, sino que también ayudan pues al hombre. Luego aparece China, más o menos en el siglo tercero antes de Cristo, y aquí es donde dividen las farmacias en dos partes. Entonces, antiguamente como que donde en la farmacia era como una mesa grandota, entonces aquí hacían todos los chamanes hacían pues como en su propio espacio, parecía una cocina, pero pues rústica. En China, más o menos en el siglo tercero, lo que hacen es separar el laboratorio donde hacían las preparaciones de la farmacia, de donde se vendían o donde se administraban. Esto sucede en China en el siglo III. Luego aparecen los israelitas en el siglo II. Ellos pues creen obviamente que Dios los cura y que Dios, teniendo a Dios en su mente y en su corazón, les ayudaba a enfrentar las enfermedades también con algunas plantas y con una alimentación sana. Esto pasa en el siglo II. Luego aparece Galeano de Pérgamo, que ya habíamos hablado de él. Eh, Él habla sobre el arte de la curación y clasificó los medicamentos según la enfermedad que tuviera, eh, sus efectos primarios y secundarios.
Y luego aparece Galeno, que hace pues como la distinción de 473 fármacos, que son muchísimos, eh, que también habla sobre el médico y la posición del médico y pues de la curación como tal. Eh, Esto en torno al ejercicio de las farmacéuticas. También es una forma de ver que las farmacéuticas han existido desde casi el inicio de, del mundo. Y esto es un poco de lo que aprendí en el curso de introducción a la farmacia. También hablamos de algunas normas o de las, ¿cómo decirlo? De las especialidades o de lo que se puede encargar un regente de farmacia, que son básicamente, puede dispensar medicamentos en hospitales, en clínicas, en lugares de medicina natural, veterinarias y también en farmacias como nosotros las conocemos. Y también en el último módulo estuvimos viendo eh, cómo escribir las prácticas, cómo hacer las prácticas, qué necesitamos para hacer las prácticas, cómo inscribirlas, cuántos créditos tienen, que son 4, y cómo pues estar al día pues con este tema porque tienen varios prerequisitos. Tengamos primero en el prerequisito uno tiene que inscribirse, enviar con los papeles, haber cursado el 90% de la carga estudiantil, pues si no, no se puede, porque pues tenemos que hacer las prácticas, pues más o menos son 8 horas, de 6 a 8 horas diarias. Esto fue todo lo que aprendí. Agradezco su atención. Hasta una próxima oportunidad.